Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, le da la más cordial bienvenida a esta su feria. A continuación tendremos la presentación Dossier de la Democracia Ciudadana y Educación Cívica, en la que participan María de Lourdes Rosas, Jorge Valladares, Roberto, Otto Baños, Georgina Rosado y Alejandra Pacheco. Gracias por su asistencia. Iniciamos. Bueno, pues buenas tardes. Tengo el gusto de saludar a todos los presentes para esta presentación del dossier de la democracia. Y creo que antes de empezar es importante destacar que este trabajo que ha buscado acercar el tema de la educación cívica y las formas de ejercer la ciudadanía a todas las personas interesadas es un trabajo institucional, un esfuerzo y un compromiso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Tengo el gusto de saludar a nuestra presidenta, la consejera Marilú Rosas Moya, y al contador Fernando Balmes, que nos acompañan entre los presentes, y los menciono porque justamente ellos, encabezando las instituciones INE y YEPAC, han empujado todos los temas que tienen que ver con el fortalecimiento de la ciudadanía en nuestro estado como una necesidad de, en un estado tan participativo, fortalecer todas las formas de una ciudadanía comprometida. Me voy a permitir también presentar en esta mesa a quienes nos acompañan como coautores. No voy a ahondar en el dossier porque la palabra la tienen los coautores. Sin embargo, solo dejar claro para todas las personas presentes a quien doy la bienvenida, vocales ejecutivos, consejeras y consejeros electorales de Yucatán, directores y titulares, la Red Cívica YEPAC, que son asociaciones civiles que están trabajando y empujando los temas con el instituto y a quienes damos un fuerte agradecimiento, y a la ciudadanía en general, porque finalmente no hay instituciones si no estamos de cara a la ciudadanía y trabajamos con y para la ciudadanía. Y pues a todos aquellos que somos ciudadanos en diferentes espacios, bienvenidos. Bueno, pues voy a solo comentar que el dossier es un instrumento que ha buscado acercar estrategias y comprensión en el tema de la educación cívica. Cuando pensamos en democracia, muchas veces pensamos solo en el concepto de elecciones, y la democracia implica sobre todo un ejercicio comprometido de ciudadanía que resulte en elecciones pacíficas, en transiciones de gobierno pacíficas, pero justamente el trabajo cotidiano de la ciudadanía es lo que permite que esto suceda. Bueno, ¿quiénes son los coautores? Entre otros que participan en este libro y que hoy tenemos la fortuna que nos acompañen y que fueron invitados a este proyecto justamente porque tienen la experiencia, la trayectoria, pero sobre todo y esencialmente porque son voces ciudadanas que han tenido presencia en la comunidad y que han aportado desde su visión una mayor comprensión del tema. Entre ellos saludo a la maestra Georgina Rosado, bienvenida, al maestro doctor Otto Baños Ramírez, bienvenido, al maestro Roberto Heicher Cardiel Soto, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, bienvenido, y a mi compañero con quien tengo la fortuna de compartir el trabajo, el doctor Jorge Valladares Sánchez, consejero electoral y coordinador de la obra. ¿Por qué estar presentes académicos y funcionarios? Porque las visiones compartidas suelen ser enriquecedoras. La dinámica va a ser 10 minutos de exposición de cada uno de los presentes y me voy a permitir presentar una breve reseña de cada uno de ellos al inicio. Nos va a hacer el favor de empezar el doctor Jorge Valladares Sánchez, que es licenciado en psicología, maestro en psicología, cuenta con la especialidad en psicología clínica infantil y doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente, como ya lo he mencionado, es consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán y presidente de la Asociación Mexicana de Especialistas en Adolescentes.
Fue director fundador de la Escuela de Psicología del Centro de Estudio de las Américas, director fundador del Centro Especializado en Aplicación de Medidas para Adolescentes, miembro del Comité Académico del EGEL de Criminología, miembro del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma, presidente del Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, y podría continuar con una larga lista que avala su trayectoria. Pero me voy a permitir destacar por qué él es coautor en este libro. Bueno, Jorge ha sido uno de los impulsores más fuertes en el instituto de todo lo que tiene que ver con el tema de educación cívica, que no es tema menor, es tema fundamental. Y él se ha comprometido desde su trabajo cotidiano y en todas las acciones que ha emprendido para fortalecer a la ciudadanía y para que la voz de los ciudadanos sea tomada en cuenta. Ese es el motivo por el que hoy es coautor. Le cedo la palabra, doctor. Gracias, gracias. Qué amable y generosas palabras. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes, amigos, amigas, conocidos, conocidas, amor mío. Hola. ¿Han tenido un sueño? 2, 3, 10. ¿Han soñado con algo que de verdad quieran? A lo mejor desde niños, niñas, a lo mejor últimamente, a lo mejor cuando decidieron dedicarse a lo que se están dedicando, o a lo mejor porque hoy falta algo importante en la vida y dicen, yo sueño con esto. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Todos? ¿Tú también? ¿Sí? ¿Sí también? Soñar no es solo imaginar cosas, sino también es proyectar lo que quisiéramos. Y los vamos realizando antes o después, más o menos satisfactoria o insatisfactoriamente, pero el punto es que aquí ustedes pueden ver una mesa de soñadores y soñadoras. Y estoy seguro de que allá hay un público de soñadores y soñadoras. Nos imaginamos que las cosas pueden ser de cierto modo. Y a eso es a lo que le hemos dado en llamar ser utopistas. Esto quiere decir poder proyectar a futuro una visión de lo que sería muy bueno, maravilloso que sucediera, pero con eso no basta. Dicen que soñar no cuesta nada y es cierto, es bastante barato, pero la parte que falta y la que sí cuesta es ser persistentes, es decir, aferrarte y quedarte en el lugar de la lucha hasta que las cosas salgan como tú dices, así quiero que sean, y no soltar tu sueño hasta que tu sueño se vuelva realidad. En esta mesa ustedes pueden ver a personas que han soñado una y otra vez con proyectos importantes, pero no solo para sí mismos o mismas o para sus familias, sino para gente en la que ellos y ellas creen. Gente de Yucatán, gente de otros lugares del país que dicen de esta manera deberían ser las cosas y han luchado. Y esa es la razón principal por la cual en su momento les invitamos, les convocamos, les pedimos y nos hicieron la enorme atención de obsequiarnos algún escrito que refleja lo que en sus sueños, en su utopía, era posible y han estado trabajando por años para que suceda. Miren ustedes, en el Instituto Electoral, su Instituto Electoral del Estado, creemos en que la ciudadanía, el ser parte de esta comunidad llamada Yucatán y cada una de las pequeñas comunidades llamadas municipios, podemos vivir de mejor manera. Podemos ser mejores personas y llevar una convivencia que nos permita lograr cada cual los sueños que tenga. Y en ese sentido trabajamos un equipo bastante grande, más de 150 personas todos los días, para tratar de que suceda lo que creemos que puede suceder. Una de estas ideas quedó plasmada en alguno de los artículos de este dossier, pero el dossier mismo es un sueño. Queríamos lograr tener un documento que refleje algo de estas creencias que tenemos, algo de cómo hemos avanzado para lograr que la ciudadanía se integre, se desarrolle y cumpla lo que le parezca bueno, porque una de las cosas buenas de ser ciudadano es que puedes hacer lo que tú quieras. Mientras la ley no te lo prohíba, puedes hacer lo que quieras, pero falta que te aferres y luches para lograrlo. En este escrito tenemos un planteamiento que les voy a compartir y esa sería la idea central, que de alguna manera está unida en todos los escritos que en adelante les van a comentar estas personas que ustedes pueden ver aquí. Queremos que haya algo que se llama educación cívica y queremos que haya algo que se llama participación ciudadana. Y la fórmula para que haya participación ciudadana
la resumimos en 3 elementos. Tiene que haber ciudadanos, ciudadanas. Y eso quiere decir que haya gente que de verdad le apasione la idea de ser de allí, de cualquier localidad, sea su municipio, sea su colonia, sea el estado o sea nuestro querido México. Que te la creas que México, que Yucatán, que Mérida importa, y en ese sentido lo que hace sume a que sea mejor. Que tengas un sueño compartido con esas personas que son de tu misma localidad y que no creas que no importa lo que pasa en la calle, lo que pasa en el parque, lo que pasa en las instituciones, lo que pasa en la vida diaria fuera de tu casa. Que sí importa y que entonces lo que esté mal lo tenemos que arreglar juntos y que tenemos derecho a exigir y a plantear y a perseverar hasta que suceda lo que queremos que suceda en común, en la ciudad, en el estado, en el país. Eso es ser ciudadano. Pero además tiene que haber intereses claros, tiene que importarnos lo mismo en algún momento. Tenemos que darnos el tiempo de conversar y lograr poner en claro que aunque a mí me interesan 14 cosas, coincido en una contigo. Y de esa una que nos importa a los 2, a los 3, a los 100, al millón, a toda la población de México, estamos dispuestos a compartir unos minutos para hablar de ello y pensar cómo podríamos hacer que estemos mejor. Y el tercer elemento es que tengamos realmente la capacidad de asociarnos, de ponernos de acuerdo en una ruta de trabajo, en que mi esfuerzo no se pierda en el aire porque estoy solo, sino que sabiendo que compartimos un interés común, disponemos tiempo, disponemos una manera para reunirnos un par, un trío, 10 veces y lograr que suceda lo que queríamos. Entonces, si tenemos ciudadanos, si tenemos un interés común puesto en la mesa y si somos capaces de ponernos de acuerdo, vamos a lograr grandes cosas. Y así fue como sucedió que tengamos hoy este dossier. A partir de que gente ciudadana de este país, de este Yucatán, la mayoría de ellos, que realmente tiene un interés en el tema de la democracia y en el tema de ser mejores ciudadanos, nos tomamos el tiempo de escribir, aportar, revisar, editar y publicar este material que está aquí a su disposición y que lo pueden consultar en un lugar que se llama iepac.mx. Ustedes escriben eso y ahí aparece una pantalla que les muestra esta misma imagen. Pueden entrar y bajarlo o irlo paladeando artículo por artículo porque está publicado así por separado. Y que ustedes conozcan en detalle qué es lo que piensan, que hoy no se los vamos a poder decir completo. Es una vida dedicada a la democracia, a la ciudadanía, a la que ustedes pueden conocer de cada una de estas personas. Pueden entrar ahí y leer un poco. Pero el punto es que ese sueño que teníamos se ha hecho realidad a través de esos 3 elementos. Nos da un enorme orgullo poderlo compartir, porque de eso se trata, de que más gente que encuentre sentido a la democracia, a la ciudadanía, a lograr lo que quiere en concurso, en conjunto con otras personas, lo logre. Estamos trabajando para ello desde el Instituto Electoral de este estado de Yucatán y en concordancia con las instituciones que ahorita les van a mencionar que ellos representan, porque creemos que si logramos ponernos de acuerdo en algo, ese algo puede prosperar y ser de beneficio para cada cual, para nuestro Yucatán y para México. Nos va a dar mucho gusto que lo lean y nos comenten. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, ya que Jorge nos pone en contexto sobre lo que es el dossier y esta búsqueda de los sueños compartidos, me toca presentar al al candidato a doctor Roberto Heicher Cardiel Soto, que es candidato a doctor en Planeación Estratégica y Dirección Tecnológica del área de Ingeniería en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene maestría en materia electoral por la Universidad de España, en Logística Integral por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Instituciones y Procedimientos Electorales por el INE. Abogado por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es también consultor acreditado en un programa de la Universidad de Harvard. Tiene otras muchas credenciales profesionales que tardaría en mencionar, pero creo que hoy, aparte de su trabajo académico que me ha tocado escuchar en el tema de gobernanza, que realmente aporta una visión nueva a ello, actualmente es director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, secretario técnico de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del
y secretario técnico del Comité Editorial del Instituto Nacional Electoral. Pero una vez más, ¿por qué está aquí él siendo coautor del dossier? Porque Roberto ha trabajado desde el área de capacitación en cambiar una visión más cercana a la ciudadanía. Los programas que ha empujado la dirección han estado verdaderamente enfocados a tender un puente entre la ciudadanía y la institución. Y eso ha permeado también para nosotros en los órganos locales, porque hemos tenido la fortuna de trabajar en coordinación. Creo que el sello distintivo es justamente tener una visión académica y profesional que ha estado trabajando de verdad desde una visión mucho más compleja y menos separada o ajena como instituciones. Ese es el motivo por el que hoy él ha participado como coautor y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. La verdad es un placer estar con ustedes de nueva cuenta en esta hermosísima ciudad y comentar sobre uno de los temas, creo que no solamente más apasionante para quienes nos dedicamos digamos, al desarrollo de formación ciudadana, sino que además es un tema sumamente pertinente dado el momento en el que nos encontramos como sociedad y que nos llama a reflexionar sobre el rol, cuál es el rol de la ciudadanía en un contexto democrático, ¿no? Miren, en este dossier que me ha invitado el YEPAC, Jorge, muchísimas gracias, ha sido, créanme, una tarea de las que nos da mucho gusto participar, sumar con ustedes. Marilú, muchísimas gracias no solamente por la invitación a escribir, sino a estar acá con ustedes también hoy y sumar al trabajo que desarrollan ustedes de manera, me parece muy profesional, muy comprometida, el YEPAC, el INE aquí en la entidad, a cargo de mi buen amigo Fernando Balmes, de Irma. Muchísimas gracias, Irma, yo creo que es un gran esfuerzo de todas y todos ustedes, pero la verdad es que una de las cuestiones que me llamó más a participar en este dossier fue la visión de tener en conjunto un espacio de reflexión sobre los temas más trascendentales de la democracia, digamos, entendiendo que puede haber elecciones, puede haber ciudadanía, puede haber procesos educativos incluso, o no, también puede haber procesos dogmáticos, que no es lo mismo, formativos quiero decir, pero no educativos. Y puede no haber democracia, puede haber todo eso y puede no haber democracia. Yo por eso quisiera plantearles esta idea, esta plática con ustedes desde la reflexión de la democracia y uno de sus elementos sustanciales, que es el que nos tocó escribir en este texto, que es la confianza. ¿Cuál es el rol de la confianza en la democracia? Y cuando yo les hablo de confianza, uno puede imaginarse cualquier cosa. Si les hablo de confianza y democracia, hay quien asociará el tema de confianza en las instituciones, en el presidente, en la presidenta municipal, en las y los diputados, en los partidos políticos, en la política misma, ¿no? Pero ese nexo de confianza es solamente uno de los puentes que existen en la democracia. La confianza entre los ciudadanos, ciudadanas y sus gobiernos y sus representantes. Eso lo enfatizo mucho porque creo que es importante recordar ese rol de ciudadanos y ciudadanas que tenemos en un momento trascendental de cambio democrático en el país. Bueno, ese es un puente, pero hay otros puentes. Si yo les dijera que la democracia y la confianza se relacionan también por el grado de credibilidad entre las personas, entre nosotros mismos acá, ¿qué tanto confío yo en el otro? ¿Qué tanto confían ustedes en mí? Es más, no es muy alentadora la estadística. La estadística del Informe País dice que 75, de hecho, analizando la base de datos del último informe, 75% de las personas dicen no confiar en las otras personas, más allá de su círculo familiar. Ya estaríamos muy mal también en el círculo familiar, ¿verdad? Pues ya. Más allá del círculo familiar, 75% no confía en las otras personas. ¿Sabe qué significa eso? Que de aquí para acá nadie me cree lo que estoy diciendo, ¿no? De aquí para acá, bueno, me dan el beneficio de la duda. Es un tema serio. Si uno lo lleva al terreno personal, quiere decir que de sus amistades,
3 de cada 10 creen en lo que ustedes les dicen sin someterlo a ningún tipo de prueba. 7 de cada 10 no necesariamente confían en lo que ustedes dicen o hacen. Tema relevante. Cuando eso lo trasladamos al ámbito de lo público, de resolver los problemas públicos, resulta que puede ser que todos acá tengamos un mismo problema. Vamos a poner uno: falta de agua, falta de acceso a un sistema de agua. Lo estoy diciendo nada más al aire, no porque sea yo consciente de que hay algo acá en Mérida. Al aire lo estoy diciendo. Bueno, todos compartimos el problema, pero como desconfiamos unos de otros, no somos capaces de asociarnos y decir, oye, yo tengo el mismo problema que tú. En mi casa no llega el agua tres días de la semana, ya ni siquiera de la semana laboral, 3 días de la semana no llega. ¿Qué hacemos? No lo digo porque digo, no, ¿qué tal si el vecino va y me delata con, no sé, alguien? ¿O qué tal si me acusa de algo indebido por estar agitando las masas para resolver un problema público? No, hombre, hay un problema muy serio de confianza. Mientras ese problema no se resuelva entre las personas, difícilmente vamos a poder hacer crecer el asociacionismo que decía Jorge en materia de cultura cívica. Y el asociacionismo es el elemento fundamental de la democracia. Es como el cemento que une, digamos, cada uno de los ladrillos para construir grandes edificios. Es el asociacionismo. Si los edificios históricos perduran a lo largo de los siglos, es porque están unidos por un buen cemento, por un buen pegamento. Si las sociedades se mantienen frente a cualquier embate que no necesariamente contribuya al desarrollo integral de la propia sociedad, es porque existe el asociacionismo. Si México sobrevivió a una guerra de independencia, a una de revolución, si sobrevivió a cambios sociales importantes en la década de los 60, es porque en los momentos de crisis la sociedad mexicana se une. ¿No me creen? Vean nada más las experiencias de los sismos en la Ciudad de México recientemente, no nada más en la Ciudad de México, en el sureste del país. Veamos ese ejemplo, tomémoslo y veamos si no es importante el asociacionismo, si no es importante ser empático con los otros, ser capaces de ponernos en los zapatos de los demás para entonces poder emprender juntas, una nueva visión en torno al presente. Así de fácil, sea en el entorno que sea familiar, sea comunitario, sea también en el entorno de la vida pública nacional. Sí quiero decirles una cosa importante. Las políticas, el espacio para la política pública educativa de las instituciones es el espacio público, por excelencia, no el espacio íntimo de la familia. Ahí la política pública no puede incidir en ello, no debe incidir en ello desde el punto de vista de la política pública, de la técnica en política pública, pero sí el espacio público. Y se ha demostrado la efectividad de la incidencia en políticas públicas, aun cuando tiene una restricción natural, digámoslo así, se ha demostrado la efectividad para transformar la realidad. ¿Quieren un ejemplo? Hoy México tiene un Congreso paritario, el 4º del planeta, paridad, igualdad, hombres, mujeres. Y eso no surge necesariamente en el espacio de la familia, surge en el espacio de la política pública. Surge en el espacio educativo, de la reflexión también y de la acción política. Por eso es importante el asociacionismo. Ese es un tema en donde vamos a seguir insistiendo. Ahora, no está sencillo. Y ya, digamos, hablando a quienes nos dedicamos a hacer educación cívica, que dicho sea de paso, estoy de acuerdo con Jorge totalmente que hay que ser utopistas persistentes y científicos también. Con ciencia, porque la utopía debe estar claramente identificada. ¿Cuál es la utopía? Hay que ser científicos también ahí, hay que aportar datos, hay que hablar con verdad, como lo dice la encíclica, la objetividad justamente. Y ahí es donde tenemos un espacio muy importante para desarrollar. Miren, hablando ahora sí con mis colegas que se dedican a hacer educación cívica día a día, programas, proyectos, cuando uno dice, oye, ¿qué hacemos en materia de educación cívica? Y eso se relaciona con el documento que está en el dossier. Todo lo que les estoy diciendo está muy relacionado porque es confianza justamente y democracia. Si yo les dijera, ¿cuál es el principal problema de México en materia de cultura cívica? ¿Qué me dirían? Pues quizá haya quien me diga, no, pues yo creo que el problema aquí más importante es que no nos apegamos a las leyes, no tenemos cultura de la legalidad.
Haya quien me diga, no, pues lo más importante es que la gente no participa en elecciones. No, hay quien me diga, no, lo más importante es que la gente no procesa la información que tiene para poder tomar decisiones en lo público. Otro problema, que los ciudadanos no nos asociamos, lo que les acabo de decir ahorita. Bueno, son muchas cosas. Quizá podemos enunciar más de 10, como la propia Encívica enuncia algunos de ellos. Discriminación es un gran problema entre nosotros. ¿Saben que 77% de las personas han sido discriminadas por alguna razón? Otra vez, la estadística es fatal, quiere decir que de aquí para acá, este lado ha sido discriminado. Históricamente, acabo de discriminar a este otro ahorita, ¿no? Pero eso es un riesgo muy importante porque nos quejamos de la discriminación en otros países y quizá en México, nuestros propios connacionales sean también, es más, nosotros mismos. Si le somos fieles a esa estadística, todos los que estamos en este recinto en algún momento hemos sido discriminados por alguna razón. Color de piel, edad, lengua, en fin. Eso significa, para ser claros, 77% si no es el mismo 77%, si no cambian las razones. Bueno, son, digamos, muchos problemas. ¿Cuál es la decisión más estratégica? Pues por dónde empezar, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Ya que son muchos problemas, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué después? ¿Y qué al final? Es una decisión muy compleja, porque este país además, pues no tiene las mismas características, no es un país homogéneo. Es más, esta entidad no es homogénea, tiene diversidad en sí misma, tiene pluralidad. Entonces las políticas que se requiere tomar son políticas de multiculturalidad. Y ahí es donde vamos a entrar a determinados problemas y también soluciones. Si aplicamos programas y políticas planas a nivel nacional o a nivel estatal, podemos equivocarnos. Les voy a decir un ejemplo. ¿Qué pasa si yo lanzo un programa muy agresivo de promoción de la participación ciudadana en las elecciones en Mérida? Y le invierto dinero público, mucho, no sé, 20 millones, 30, 2 millones. Quizá no sea necesario, Quizá no sea necesario. Mérida es una de las ciudades que más participa electoralmente hablando. ¿Y Baja California? No, Baja California no es de las que menos. Sonora igual, menos. Entonces, ¿aplica una política nacional en términos de promoción de la participación en materia electoral? No, no tiene sentido. Lo mismo ocurre en el tema de educación cívica. El asociacionismo es mayor en determinadas partes del país que en otros. Bueno, no me desvío de la pregunta. ¿Por dónde empiezo? Bueno, quizás si fueras una gran institución con recursos o bien un gobierno que tenga a la mano recursos, puedas pensar de manera distinta y puedas decir, pues voy a iniciar un proceso de transmisión de significados democráticos para que las generaciones puedan enseñarse entre sí lo que es la democracia, lo que era antes y lo que es ahora. Bueno, puede ser una buena medida, puede ser una buena medida. Las generaciones anteriores identifican perfectamente estos conceptos principales de la democracia. La generación de los millennials, no tanto. ¿Hay millennials aquí muchos o no? Sí, ¿verdad? Muchos, todos, creo que somos millennials aquí, ¿no? Bueno, hay un problema ahí, hay un hueco en la transmisión de significados. Bueno, pero está bien, digamos, para una institución, pero en lo personal, ¿yo qué puedo hacer? Si damos por cierta esta idea de que la confianza es el elemento, digamos, esencial, es el elemento básico, digamos, de la democracia, pues entonces lo que tenemos que hacer es, pregunta, ¿confiar en los demás? ¿Así, sin más? Le dices a hombres y mujeres, a niños y niñas, confía en los demás. El entorno no es malo, no hay amenazas, no, ¿verdad? Será irresponsable hacer eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Desde mi óptica, y que plasmo en este documento que ustedes podrán ver, es que lo que hay que hacer es ser sujetos, personas dignas de confianza. Primero nosotros, ser personas dignas de confianza, hacer lo que te toca, cumplir lo que te toca cuando te toca y responder
aquello a lo que te comprometes. Así vas a ir fortaleciendo el tejido social, la confianza y finalmente esta edificación que se llama capital social. Eso es lo que tenemos que plantearnos en el ámbito, pero es una reflexión de carácter personal, tampoco es una imposición. Tiene que ser parte de un proceso reflexivo. ¿Siempre soy persona de confianza? ¿Siempre? ¿Sí o sí? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Está dura la tarea, ¿no? Bueno, al final abordaremos unas conclusiones, pero ya nos dejas pensando. Mencionaba Roberto el tema de hay que hacer ciencia también, ¿no? Para que esto camine también con una visión justamente de cómo tomamos mejores decisiones en este espacio público de la educación cívica. Y pues bueno, invitamos a una académica que es la maestra Georgina Rosado, es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán de la licenciatura de Ciencias Antropológicas. Tiene una maestría en Antropología Social realizada en el Colegio de Michoacán. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán en la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigación Regional. Durante 33 años realizó diversas investigaciones sobre la mujer y las relaciones de género. Pionera en Yucatán en la aplicación de la perspectiva de género en la docencia y en la investigación, que no es cosa menor nuevamente. Algunas de sus publicaciones son Mujer Maya, Siglos tejiendo una identidad, Amazonas, Mujeres líderes de la costa yucateca, Género y poder entre los mayas rebeldes de Yucatán, Violencia y discriminación de género entre jóvenes de educación media superior y Mujeres en tierras mayas, Nuevas miradas, entre otras muchas publicaciones. Fue directora general del Instituto para la Equidad de Género del Gobierno de Yucatán, integrante del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia y del Sistema Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Solo para mencionar una vez más qué hace que la maestra Georgina esté aquí con nosotros. Bueno, ya decir que es pionera en Yucatán en el tema de género es en sí una carta de presentación muy fuerte. No es lo mismo hablar hoy, y aún seguimos debatiendo estos temas de género, que hablar hace 33 años, ¿no? Toda la experiencia acumulada, las vivencias y esta transición, pues le dan una visión mucho más amplia de lo que hoy está siendo todavía esta causa compartida o esta lucha en algunos espacios. Pues bueno, ella lo tiene desde toda una trayectoria. Muchas gracias, maestra. Gracias. Le cedo la palabra. Gracias. Gracias por esta cálida y alentadora presentación. Quiero darle las gracias a las autoridades del IEPAC, tanto por el honor de participar en el dossier como de estar aquí. Me siento muy satisfecha. Y pensaba leer, voy a tratar de remitirme a los 10 minutos al texto, pero me anima a salirme un poco de él después de escuchar a quienes me antecedieron, porque ¿qué problema? ¿Qué problema si de verdad las políticas públicas solo se elaboran en el espacio público y por supuesto que afectan el espacio privado? ¿Qué problema? Porque bueno, en esta sociedad occidental, desde la época de los griegos, así fue, no es universal, pero efectivamente en la sociedad que vivimos, es en el espacio público donde a alguien se le ocurre decir que en vez de guarderías, las abuelitas cuidemos a los niños, ¿verdad? Porque entonces desde el espacio público nos determinan nuestros roles, nuestras responsabilidades y nuestras limitaciones. ¿Qué problema? Porque efectivamente, y lo que escribí para el dossier tiene muchos elementos históricos. Estoy convencida de que la historia es útil, no necesariamente aburrida, que nos ayuda a entender por qué estamos aquí, sobre todo a las nuevas generaciones, y entender que desde que se inventó el concepto de democracia que nos une aquí en la Grecia, los que lo crearon como Platón o Aristóteles, pensaban que las mujeres éramos inferiores, un hombre no desarrollado, que deberíamos ser tuteladas y tener una jefatura masculina, que no estábamos hechas para el mando, mucho menos para la política. Es más,
Cuando se iniciaron las grandes religiones monoteístas, hubo una fuertísima discusión sobre si teníamos o no alma. O sea, que nuestra lucha no empieza sobre nuestra incorporación a la democracia. Para empezar, tuvimos que probar nuestra humanidad, imagínense, ¿no? Y dentro de este proceso de nuestra humanidad, por supuesto, en las revoluciones liberales, donde ya podemos hablar concretamente de lo que sería hoy una democracia moderna, en Francia, en México y donde todos los lugares donde se dieron, y que llevó a la Declaración de los Derechos del Hombre, no de la humanidad, y hombre no como lenguaje inclusivo, sino hombre, macho, varón, masculino. Y por lo tanto, los derechos a la existencia, los derechos a la educación, a la participación política, a la incorporación en el mundo público con todos los derechos por el solo hecho de nacer, pues desde ese momento se nos dijo que a los niños, que a los idiotas y las mujeres, no. Y se nos dijo esto porque nuevamente en aquel entonces, desde la Grecia y la Roma, no es universal, pero eso sería otro tema. Pero en nuestra cultura occidental se pensaba, como pensaban los griegos, que las mujeres debíamos estar en el espacio doméstico donde no se toman las grandes decisiones y dedicadas a la maternidad y al tutelaje. Y se nos volvió a enviar a las casas, ¿no? Y a la Olimpia de Gauch, que se le atrevió a redactar los derechos de las mujeres, se le cortó la cabeza. Siempre menciono esto porque es más que una anécdota histórica, nos recuerda lo que tuvimos que pasar y lo que dieron muchas mujeres para que hoy pudiéramos estar acá. Y bueno, en el caso de México, de Yucatán, porque sí, creo que también es muy importante recordar que México ha sido México-Yucatán es pionero en las luchas de las mujeres por sus derechos y eso es algo que nos debe de enorgullecer y tomar como mucho ímpetu. Hablábamos de que los liberales, después de que tomamos la Bastilla y participamos en la independencia y la revolución, nos traicionaron y nos mandaron a nuestra casa, efectivamente, pero desde el porfirismo, desde el liberalismo mexicano, se empezó a hablar de la educación de las mujeres y de la necesidad de incorporarlas a ciertos procesos sociales. Pues bien, aquí en Yucatán existió la primera revista exclusivamente de mujeres, dirigido por mujeres, La Siempre Viva, de Rita Cetina, que eso es la gran maestra y antecesora del feminismo yucateco, porque ella formó a toda una serie de generaciones de mujeres y las invitó a participar en la ciencia. Imagínense, ni siquiera se nos permitía entrar a la ciencia, al pensamiento racionalista, al pensamiento laico, hoy que nos quieren imponer una sola moral y una austeridad franciscana. Aquellas estaban luchando por el laicismo y por tener un conocimiento basado en la ciencia y no necesariamente en la religión, ¿sí? Imagínense, parece que estamos retrocediendo un poquito, pero bueno, eso sí es una anécdota. Pero en esos momentos ellas estaban luchando por eso y formaron a toda una generación de mujeres. Las maestras Consuelo Zavala, Dominga Pastrana y una serie de mujeres que cuando llega Salvador Alvarado, no necesitábamos un Salvador, nada más porque dicen, es que llegó Salvador Alvarado, porque las mujeres no estábamos durmiendo en hamaca. Sí dormíamos en hamaca, pero no solo eso hacíamos. Estábamos luchando ya por nuestros derechos y nuestras libertades, y fue aquí en 1916, y dirán es un perogrullo, pero mucha gente todavía no lo sabe, que se dio el primer Congreso Feminista de Yucatán. ¿Y por qué de Yucatán? De México, y el segundo de América, el primero fue en Argentina. Y si ustedes leyeran lo que se discutió y las conclusiones, se sorprendería, de verdad se sorprendería, de lo adelantadas y visionarias. También se quedarían un poquito tristes porque muchas de las cosas que se estaban planteando hoy es vigente porque no se han cumplido. Desde la incorporación de las mujeres a todos los campos del conocimiento, sí, cierto, estamos en las universidades, es más, sorry hombres, pero tenemos mejores promedios, eso dicen las estadísticas. Sin embargo,
todavía estamos en las carreras de humanidades, y cuando se llega al nivel de maestría y doctorado, ¡boom!, el proceso se invierte. ¿Por qué? Nuevamente, igual que en Grecia, igual que los franceses liberales, nos mandan a la casa, ¿no? Y son ellos los que pueden seguir avanzando, porque nos mandan también, cuando ya somos abuelitas, tampoco hay que cuidar a los niños. Sí, no los abuelitos, dijeron las abuelitas. Ahí está la grabación, no estoy faltando a la verdad. Entonces, en esos congresos del siglo XVI, las mujeres ya estaban luchando por salario iguales a los hombres. Hoy no se ha cumplido, ¿eh? Tenemos un 17% de salario inferior entre un hombre y una mujer por el trabajo, por el mismo trabajo. Ya estaban luchando porque pudiéramos ejercer cualquier profesión. Ya estaban luchando porque pudiéramos estar en todas las estructuras de la jerarquía. Hoy por hoy no hay una sola rectora de la Universidad Autónoma de Yucatán, que es nuestra anfitriona. Directoras sí, en psicología, en enfermería, algunas pocas, ¿no? Y vemos cómo, si vemos las estadísticas, seguimos estando dentro de grandes brechas de género, pese que estas visionarias ya estaban luchando por todo esto. Por cierto, y disculpen que me aferre esto, porque una de las cosas que estaban luchando con mayor tesón era que la educación y las políticas públicas fueran laicas. O sea, que no existiera una cartilla de la moral. O sea, lo que debe de existir es lo que estamos defendiendo el IEPAC, los derechos humanos, que es muy diferente a la moral. Las mujeres tenemos derechos, independientemente de la moral o religión que tengamos. Y ellos estaban defendiendo su derecho a una educación racionalista, científica, y a políticas públicas laicas, y a una serie de demandas. Pero en lo que no se pusieron de acuerdo, porque las mujeres no siempre nos ponemos de acuerdo, es sobre si deberían tener acceso al voto y ser votadas. Y bueno, así rapidito, porque solo tengo 10 minutos, dirán, ay, pues qué conservadoras chucatecas que no lo aprobaron. En realidad, ellas decían que mientras las mujeres no se educaran, no iban a poder operar de una manera democrática, porque iban a ser manipuladas. Se los dejo ¿quién tenía razón? Se los dejo en su imaginación, ¿sí? Y después de ellas vinieron las feministas socialistas como Elvia Carrillo Puerto, como Susana Bentancur y otras grandes mujeres que fueron las primeras en ser electas en México, como Rosa Torre, a una alcaldía en Yucatán. Ya solo me quedan 2 minutos, ya hablé tanto. Sí. Y que, bueno, con la represión de la ultraderecha, como saben, los Carrillo Puerto fueron asesinados y ellas fueron expulsadas de Yucatán. Y esta historia sigue y sigue hasta hoy en día, porque no tengo tiempo de contarla, lean el dossier. Pero lo que sí les quiero decir es que dirán, pero ya tenemos las leyes de paridad. Ya estuvo, ya, vayamos a nuestra casa porque ya tenemos las leyes de paridad. Mentira. Para empezar, las estructuras patriarcales de los partidos tienen una creatividad para volarse las bardas increíble. Qué creatividad de los mexicanos de los partidos, desde ponerlas en los distritos perdedores, desde negarle los recursos, desde negarle los apoyos logísticos, hasta violencia física en sus hogares, violencia por sus compañeros, violencia de los otros partidos, de tal manera que a pesar de las leyes de paridad, les puedo asegurar que no hemos logrado tal igualdad ni en números, y déjense de números, sino el tipo de distrito o importancia, ni qué decir de los cargos a nivel de los 3 poderes, donde estamos muy lejos de alcanzar. Pero lo que sí pasa es que, a pesar de todo esto, no todo es negativo. Hemos logrado grandes avances, y eso no ha sido gracias a nadie, ha sido gracias a nuestra lucha y nuestro tesón. Pero no puedo terminar sin decir esto. Esto le ha creado crisis de masculinidad a los compañeros. Se sienten amenazados por nuestros triunfos, esos privilegios que han tenido por siglos. ¿Cómo que mi esposa primero la maestría? ¿Cómo que se va a tomar las chelas? ¿Cómo que tiene un cargo mejor que el mío? Han generado que actualmente la violencia hacia las mujeres no disminuya, se ha disparado. Los feminicidios
se han triplicado en México y en Yucatán. Estamos hablando de democracia cuando primero, antes teníamos que luchar por que se nos considera humanas, ahora que se nos permita vivir. De democracia, que se nos permita vivir, porque nos están matando. Y esto requiere que la sociedad civil esté cada día más organizada, eso requiere que los programas de apoyo a la mujer sean cada día más apoyados en vez de reducidos como se están haciendo actualmente, y que no se nos considere fifís o inútiles o frívolos, sino parte central de la democracia de un país, y en este caso las mujeres. Sin las mujeres no hay democracia, sin las mujeres no hay revolución, es más, no hay vida, caballeros. Así que sigamos esta lucha, es todo. No puede uno evitar la sonrisa, maestra. Gracias. Y me refiero a la sonrisa en el sentido de, bueno, justamente después de 33 años estamos diciendo aquí todavía, sin las mujeres no hay democracia, ¿no? Cuando no deberíamos estar peleando o luchando esos espacios, porque deberían ya ser un hecho resuelto, ¿no? En una sociedad que se reconoce a sí misma democrática, ¿no? Entonces me toca presentar, los últimos serán los primeros, al doctor Otón Baños Ramírez, profesor investigador, titular C del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideo Noguchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología, Centro de Estudios Sociológicos, el Colegio de México, postdoctorado en San Diego, California, investigador nacional nivel 2, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, reconocimiento perfil deseable PRODEP. Tiene entre sus publicaciones más recientes Globalización y Cambio Social en la Península de Yucatán, una aproximación sociohistórica, democracia, procesos electorales y participación ciudadana, las juventudes en Yucatán a fines del milenio, de la serie Jóvenes Mexicanos del siglo XXI, en actividades de apoyo académico, presidente del Colegio Académico Consolidado, Procesos Políticos, Instituciones y Cultura Política en Yucatán. Bueno, innumerables cuestiones de docencia y artículos publicados, y voy a disfrutar mucho decirles, porque ni él lo sabe, aparte de las credenciales que hacen que sea un experto en los temas y que incluso tenga obras relacionadas con la participación ciudadana y los procesos electorales, ¿por qué está aquí el maestro Otón? Bueno, en una universidad en la que trabajaba, los chicos universitarios a los cuales llegarles es una tarea ardua, fueron y me dijeron: Ale, queremos una voz en la que sí creamos, y queremos invitar a determinado conversatorio al doctor Otón Baños. Yo no tenía el gusto de conocerle entonces, pero no he olvidado, porque luego me tocó convivir con él en el YEPAC, esa petición de los jóvenes específica de una persona a la que su voz, y hablando de confianza, como nos decía Roberto, que su voz tenía confianza. Creo que esa es una carta que sin duda muestra cómo el doctor ha sido una voz en la sociedad yucateca, y muchas de las personas reconocemos la calidad de esa voz. Gracias, doctor. Le cedo la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación tan así, bastante elevada. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos los miembros del YEPAC por la invitación que me hicieron para formar parte del dossier, porque mi ensayo pues es un ensayo crítico de la democracia mexicana, y no es muy frecuente que algunas instituciones que están dentro que forman parte del Estado mexicano, pues publiquen unos trabajitos por ahí críticos. Algo de eso es lo que voy a presentar el día de hoy, que es una síntesis así muy apretada de lo que es mi trabajo ahí. Pues a diferencia de Georgina, yo voy a leer porque
con tal de no dispersarme y aprovechar mejor esos 10 minutos que me dan, voy a leer mi texto, pues que ojalá que no sea aburrida tampoco mi lectura. En mi capítulo intitulado Postdemocracia, la postdemocracia mexicana, sostengo que el concepto propuesto por el sociólogo inglés Colin Crouch es una obra que en su obra Postdemocracy resulta adecuado para entender el régimen democrático mexicano. El punto de partida de esta obra, de la obra de Crouch, es que en los últimos tiempos estamos siendo testigos de cómo la democracia mundial deriva hacia una realidad especialmente paradójica. A pesar del aparente fortalecimiento de la democracia, las democracias más establecidas, la política es cada vez menos la proyección de la sociedad y de los ciudadanos y se está convirtiendo en cambio en un espectáculo mediático controlado por una élite que representan exclusivamente los intereses de las grandes empresas. Como sabemos, la democracia mexicana en el siglo XXI vive una época de alternancia política caracterizada por la ausencia de un gran proyecto de Estado. No hay alternancia política, pero no tenemos un proyecto de Estado. Ninguno de los partidos que han estado en el poder nos han presentado un proyecto realmente de largo plazo, un proyecto de Estado, pues. La lucha de los partidos políticos prácticamente se reduce a ganar más votos para obtener el poder, y son pragmáticos y la mayoría, pues hay sus matices que pudiéramos platicar con relación a cómo se está tratando de implementar ahora el gobierno. Tenemos un régimen político rebasado por los retos sociales y el régimen político no es el gobierno de hoy, es el régimen político y secuestrado por los intereses privados. La ciudadanía no se engancha mucho con las organizaciones de la sociedad civil y se queda atrapada en las crecientes modalidades del compromiso individual. Y aunque vemos un activismo en las redes sociales, este no está articulado a un marco ideológico que le proporcione coherencia y totalidad. En su ensayo, Colin Crouch comienza señalando que la democracia aparentemente se encuentra en un momento de auge mundial, pues el número de países que celebran elecciones más o menos libres han ido en aumento desde la caída del Imperio Soviético. Sin embargo, Crouch cuestiona esta postura desde la observación de elementos cualitativos que la convierten en postdemocracia. Una reducción en el interés ciudadano por participar en los procesos democráticos y la actividad política que se produce principalmente entre gobiernos electos y élites empresariales. Esta nueva concepción de la democracia que Colin Crouch denomina postdemocracia supone uno de los mayores desafíos a la salud actual del sistema democrático del mundo. Esto, a juicio de Crouch, provoca que en los países desarrollados la izquierda se arrincone y la actividad política tienda a la derecha, sin que se considere el tema de la igualdad ni de la redistribución del poder y la riqueza. Aunque el autor advierte que la agenda igualitarista y decadencia de la democracia no son exactamente el mismo asunto, plantea que ambas cuestiones se entrecruzan en puntos determinantes
Y allí es donde enfocas la atención de su ensayo. Postdemocracia no necesariamente en su perspectiva es la sucesora de la democracia. No es que haya una predemocracia, una democracia y una postdemocracia, pero en su concepto significa que estamos asistiendo a un cambio profundo, aun cuando aparentemente tenemos enfrente de nosotros una democracia. Entonces, esto me parece a mí relevante, me parece que necesariamente una lectura crítica necesitamos acudir a una literatura un poco estimulante por ese lado. La postdemocracia reina en un creciente abismo. En la postdemocracia reina un creciente abismo entre las élites políticas, tanto administrativas como económicas, y aquellos ciudadanos que viven que se sienten desprotegidos. Este abismo no se debe tanto a una supuesta mala voluntad, eso debe de quedar claro, sino se debe justamente a la dinámica, a la toma de decisiones, a esa interacción que se da entre los diversos actores sociales y los ciudadanos. Entonces yo creo que esto nos está diciendo, no hay un destino manifiesto, realmente no hay una direccionalidad, pero si no hacemos lo necesario para cambiar esas tendencias, vamos a seguir en esa misma ruta, ¿no? O sea, este es un poco, estamos replicando de alguna manera lo que ya se está haciendo en los países desarrollados, y a veces se nos presenta como el modelo a seguir, cuando en realidad esas democracias tienen lo suyo también de defectos, tienen lo suyo también que han dejado de hacer, que no hay una democracia perfecta en ninguna parte del mundo. Y me parece a mí que eso, así como que entre paréntesis, para decir, de las democracias, la que sería hoy día de las más cuestionadas, pues es la de nuestros vecinos justamente de enfrente. Yo creo que esa democracia, que es además la que hace una hegemonía muy fuerte y está capturando a los países, es la que es capaz de juzgar si está bien o no está bien lo que están haciendo en todas partes del mundo. Por ejemplo, en Venezuela, si están haciendo bien. Yo no digo que bien o mal, pero es un país que debería de tener su propia independencia para resolver sus problemas por sí mismo, pero no, realmente están interviniendo, y lo más terrible de todo es que interviene, aparece ahí su determinación de cambiar totalmente el rumbo de ese país mediante esa intervención, y los países, todos los otros países, no son capaces de decirle, momento, deja que cada país resuelva sus problemas. Están viendo que hasta cierto punto mal que México sea uno de esos pocos países que está diciendo, ¿saben qué? No me voy a pronunciar ni por bien ni por mal, sino que sean ellos los que resuelvan. Está diciéndoles, ¿saben qué? Esto parece que no es lo políticamente correcto en visto del contexto internacional. A mí me parece pues que todo eso nos está señalando de que ya no se está en los países desarrollados, en los países, en propia Francia, ya no están viviendo lo que podríamos decir una democracia o su mejor momento democrático. No están en su mejor momento porque, insisto, así como aquí en México tenemos bastante deficiencia en la participación ciudadana, en los países desarrollados la tienen igualmente. Aunque
de herencia de periodos anteriores, tienen unos contrapesos que han podido construir a lo largo de la historia y que esos contrapesos están funcionando. Nosotros no hemos hecho contrapesos similares, parecidos, y por eso sí tenemos un poco más de problema con esa ausencia de participación ciudadana, porque hay un vacío que realmente no se llena con otro, que son las instituciones, ¿no? Bueno, Crouch, en este cuadro que llama Postdemocracia, señala que sobreviven elementos formales de la democracia. No obstante, se produce una erosión del concepto mismo de democracia en medio de un contexto social de descrédito y hastío de la política. Eso me parece a mí que también lo estamos observando aquí en México nosotros. Un aspecto importante de la postdemocracia es que lo social se va convirtiendo en algo residual de la democracia. Lo social está cambiando ahora. Estamos viendo de que hay un intento del gobierno actual por cambiar esto y tratar de poner lo social como uno de los temas centrales que merece la atención y las decisiones del gobierno. Me parece que en eso está ahora empeñado el nuevo gobierno mexicano. Pero les decía, el régimen político no cambia de la noche a la mañana. O sea, está habiendo bastante resistencia de todos. Entonces, la postdemocracia, según Crouch, y sigo con él, se asocia con una devaluación deliberativa de la democracia, con falta de calidad de los debates públicos, la mediatización de la política, efectos versus contenido, y la reducción de espacios públicos que fortalezcan la convivencia ciudadana. También define la postdemocracia que los partidos políticos y el gobierno no valoren establecer modalidades para comunicarse con la ciudadanía y sus organizaciones en términos de una distribución social del poder. Existe cierto pavor a crear instituciones que normen el derecho a la participación de los ciudadanos, a generar recursos para la participación, a crear espacios de deliberación pública, a establecer mecanismos de control ciudadano de las políticas públicas, de rendición de cuentas y de iniciativa popular a la ley. En suma, la postdemocracia es un concepto que explica el blindaje de una forma elitista de hacer política, clientelística y basada en redes y capital social cerrado, no inclusivo, lo que conduce a que las decisiones políticas se tomen en grupos reducidos, compactos, asociados por intereses de cárteles políticos, lo que en sí mismo reduce la gravitación de los principios representativos de la democracia. Conclusión. En diversos grados y formas, estas tendencias que observa Crouch de la democracia mundial las podemos ver en México, en la democracia mexicana. Lo podemos observar en grados diversos y variados. Sin duda, el régimen democrático mexicano se puede componer y creo que en eso estamos empeñados todos aquí, los aquí presentes, en este lado de la mesa y del otro lado, todos estamos empeñados, pero para ello se requiere la participación crítica, tanto de los ciudadanos como de los diferentes actores sociales. En ese sentido, yo creo que efectivamente la educación cívica ayuda, pero no es suficiente. Me parece que tendríamos que ir a una reeducación
cívica, a una reeducación que sea una reeducación un poco más crítica, que sea una reeducación sobre la base de un estudio más científico, más con base en los avances que tiene la propia ciencia política, porque es una materia política. Entonces, creo que el énfasis en lo cívico me parece que le resta un poco de importancia a lo político en sí. Lo político entendido como aquella manera de buscar el consenso, de buscar el interés de toda la comunidad. Y ahí me parece a mí que en ese ejercicio político está en México, ya está tejido y bordada toda una élite que está alrededor de tomar las decisiones y el ciudadano común tiene muy poca posibilidad de llegar. Segundo, las experiencias, el conocimiento, la educación, vamos a llamarle la educación convencional, recoge de una manera poco crítica la experiencia vivida y la traduce en un conocimiento que se divulga. A mí me parece que ayuda, ciertamente, pero estamos invitados, estamos frente al reto de cambiar de fondo a la democracia mexicana. Y para ese cambio de fondo, pues hay que leer, entre otros, buscar algunas otras luces que nos ayuden a entender qué pasa, buscar, entre otros, como les invito a explorar un poco en el capítulo conmigo aquí en este trabajo tan oportuno que publicó el IEPAC el año pasado. Mucho gusto. Gracias, doctor. Bueno, les prometo que seré breve porque después de oírlos a ellos, ¿qué puedo yo decir? Haré la osadía de tomar algunas ideas, no a manera de conclusión, más a manera de sus coincidencias y de las preguntas que se nos quedan abiertas. Y empezaría preguntándoles, ¿no? ¿Ustedes son políticos? ¿Son políticas? ¿Ejercemos la política? Bueno, creo que esa es una pregunta fundamental en el tema de ciudadanía y de cómo construimos esta ciudadanía. Entonces voy a tomar algunas ideas. Jorge nos decía, los sueños, esto se trata de sueños y utopías. Bueno, parte de preguntarnos como ciudadanía por la democracia es decir, claro, están mis sueños, pero ¿y los sueños de otros? ¿Y los sueños que chocan conmigo? ¿Y aquellos sueños que compartimos un grupo, pero otro grupo no? Aquellos sueños que rebasan, que un poco a veces se traducen también en derechos, aquellos derechos que chocan con los de otros, ¿no? ¿Cómo construimos ciudadanía ante esos choques que se dan en nuestros sueños compartidos? Bueno, también tendríamos que preguntarnos, decía Roberto en coincidencia con Jorge, tiene que haber una utopía y tenemos que definirla, pero ahí hay un riesgo que señalaba de alguna manera entre sus palabras Georgina. ¿Una utopía? Una en sociedades complejas, en sociedades plurales, una sola, la podríamos definir o tendríamos que definir utopías, ¿no? Porque es muy difícil que la ciudadanía con su multiculturalidad termine siendo o siguiendo una sola utopía. Hablábamos también de la confianza, pues cómo construimos confianza y nos dejaban un reto enorme. Yo creo que todos nos cimbramos, ¿no? Primero hay que ser dignos de confianza. Estamos en un momento en el que en nuestro país esencialmente se ha criticado la corrupción, se ha criticado la impunidad, pero a veces parece que como ciudadanía asumimos que la corrupción es de las instituciones, es del gobierno y cada quien tiene lo suyo. Lo único que habría que preguntarnos es ¿cómo llega cada quien a un puesto público, a espacios públicos? Bueno, crece en una comunidad y ahí vamos construyendo valores en lo público y en lo privado y somos quienes después estamos a veces en espacios públicos, bueno, somos dignos de confianza o no, y el ciudadano que no llega al espacio público y ejerce ciudadanía en otro tipo de espacios igual o más valiosos, también emana de esta misma sociedad
qué valores estamos construyendo como ciudadanía para que pueda suceder esa corrupción o en el espacio de lo público si nosotros venimos o construimos en cada espacio esta corrupción o no corrupción, ¿no? También tendríamos que hablar de lo que mencionaron, democracia con mujeres, democracia con indígenas, democracia con personas con discapacidad, democracia con pobres, y aquí coincidían Otón y Roberto, el doctor Otón y Roberto, coincidían, lo social, las preguntas y problemáticas sociales son muy fuertes, ¿no? Incluso rebasan al Estado. ¿Quién más puede estar ahí? Aunque hoy sea un tema complejo esta parte de la participación de la sociedad civil, que nosotros, ni el mejor Estado puede cubrir todas las demandas de las sociedades. Todos tenemos que estar involucrados en la solución de las problemáticas, en asociarnos en nuestras comunidades, ¿no? A veces parece que decir asociarnos suena a hay que hacer una asociación civil. No, hay que hacer esas comunidades de vecinos en las que resolvemos problemas. Eso es parte del ejercicio de la ciudadanía. Después quisiera también señalar que decía el doctor Otón, estos problemas sociales que rebasan y que hoy tendríamos que estar también poniendo sobre la mesa, porque a veces parece que cuando hablamos de democracia, en algunos grupos pensamos solo en estas personas que estamos inmersos en la ciencia, en las instituciones públicas, en los empresarios, ¿no? Y no hablamos de toda la problemática social y compleja de cómo pensar una ciudadanía donde alguien no tiene agua, donde alguien no llega la luz a su comunidad, ¿no? Eso también es un ejercicio de la ciudadanía, pensar en las condiciones de otros que nos rodean, ¿no? Y bueno, únicamente para hilar la última idea, pues quisiera decir reeducación, ¿no? Cívica en el espacio de nuestra dimensión política. Y creo que ahí queda muy bien decir, lean el dossier, ¿no? Ahí habrá respuestas o críticas, o nosotros mismos quienes leemos terminamos diciendo esto sí, esto no, pero bueno, el ejercicio de darnos a la tarea de pensar y confrontar es justamente la forma de construir ciudadanía, ¿no? Pues bueno, ahora quisiera nada más, antes de concluir, escuchar si alguien del público, que es lo más enriquecedor, tiene alguna pregunta, una o dos preguntas para la mesa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Samuel Gómez, de parte de la licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Enfermería. Me agrada mucho el cómo pudieron redactar este dossier de la democracia entre todos los participantes. Entonces, un tema muy fundamental que a mí me toca demasiado es acerca de la educación cívica. Yo soy parte y formo parte del movimiento nacional, o bueno, aquí en Yucatán, que se llama Poder Anti-Gandaya Mérida. Entonces, no nos alejemos mucho, vayámonos aquí a la calle 20 de Ixcumpich, en el que cierta manera incluyo a las personas con discapacidad, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, tú llegues ahí y estos autos que están invadiendo el espacio público, que es la banqueta, y decirles, oye, tu amigo, por favor, ¿podrías ser tan amable de retirar esta camioneta de la banqueta porque estás estorbando el paso de los peatones o alguna persona con discapacidad? Entonces, llega la persona y que diga, no, pues me vale, o sea, decir que me vale, ¿no? Entonces, si tú le estás diciendo amablemente que por favor retire su vehículo de la banqueta, es eso, ¿no? O sea, trata de reeducar a la gente, pero como la gente no tiene esa conciencia cívica de que está invadiendo un espacio público, es lamentable, ¿no? Entonces, otro punto sería que, como decían, ¿no?, que nosotros en nuestro estado somos muy participativos, o sea, la participación ciudadana, ¿no? Y como lo dijeron en el coloquio de hace, creo que 2 días atrás, que es el de, si no estoy mal, el de rendición de cuentas, que es lo que hace el INE, ¿no? Que el 75% de los yucatecos pues participó, ¿no?, en las elecciones pasadas, y me siento muy orgulloso de haber participado porque, pues bueno, yo fui segundo escrutador, entonces fueron a mi casa a invitarme a ser parte de las elecciones y yo con mucho gusto accedí a participar en las elecciones y fueron bastante gente la que participó en mi colonia, pues, ¿no? Entonces, pues sí, realmente me llegó mucho el hecho de pues haber participado en estas elecciones. Entonces, mi pregunta final aquí sería bueno, creo que hicieron un convenio con la CGI, ¿no? Tengo entendido.
Así que no sé si este libro de Dossier de la Democracia podrían ustedes como que llegarlo a las escuelas, más que nada a primarias, secundarias o preparatorias, para que los niños, los jóvenes y adultos también en general podrían obtener este libro de manera, no sé si gratuita, o invitarlos a que lo vean ahí en la página que ustedes igual anuncian, y pues poder tener ahora sí mejor como que una mejor ciudadanía y más que nada ser un mejor ejemplo para México y para Yucatán. Eso sería todo. Bueno, le vamos a pedir al doctor Jorge Valladares, impulsor de esta iniciativa, que nos comente hacia tu pregunta. Bien, muy bien. De eso se trata, de que lo que uno trae lo comparta, ¿sí? Por supuesto, el perfil de tu carrera da y sobra para esa actitud. Sí, bueno, compartirlo así tal cual como llevarlo, no, pero está publicado. Y la idea es precisamente que al abrirlo al público, cualquier persona puede tomarlo, bajarlo, que es lo de hoy. Ya el papel, solo los clásicos y románticos lo buscamos, pero digitalmente hay la opción de tomarlo, es gratuito. Y incluso por la variedad de temas, tomar uno en particular que sea útil para lugares que tú conoces, que cualquiera conozca y los comparta, va a ser muy útil, ¿no? Yo te reconozco y creo que todos te agradecemos. Te hemos dicho que de este lado y de ese estamos en lo mismo, cada quien tiene su pasión y su tema, y compartirlo es vital. Gracias por participar. Pues si les parece, no tengo más que agradecer a los panelistas aquí presentes, a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos, desde personas de las instituciones y sobre todo personas de la ciudadanía, aunque todos somos ciudadanos, y pues agradecer este diálogo que se ha dado, incluso visiones diferentes que no coinciden y muestran la pluralidad, o que coinciden en la suma para todo lo que tiene que ver con la educación y construcción de ciudadanía. Muchísimas gracias, y gracias a la FILEI.